I started researching machine learning and proof over 20 years ago. Hace 20 años he dedicado a la investigación acerca de la demostración matemática. A lot of research on proof has occurred since then. Ha habido mucha documentación e investigación en el tema, And I was very lucky to be a part of that. y fui muy afortunado de ser parte de esa investigación. Today I'm going to share some insights from that research. Hoy voy a compartir con ustedes algunos temas de esta investigación. Our understanding of some key concepts. Vamos a entender algunos conceptos específicos. A few results that seem to have been established. Algunos resultados que se han logrado. And some topics for focus of future research. Y algunos temas para la futura investigación. One of those topics is the teaching of proof. Uno de estos temas es la enseñanza de la demostración matemática. And in the second part of my talk, that will be my focus. Y en lo que nos enfocaremos en la segunda parte de la charla. But first I'd like to talk about some of the key concepts and findings from the past 20 years. Pero primero quiero hablar acerca de los temas más importantes de las investigaciones de los últimos 20 años. In the first half, I'm going to consider 4 ways in which proof is fundamental to mathematics. En la primera parte de la charla voy a considerar 4 fundamentos matemáticos importantes. As a means to verify, to explain, to discover, and to belong. La verificación, explicación, descubrimiento y pertenencia. I will then give some examples of proof and compare their formats and functions. Luego daré unos ejemplos de demostración matemática y haremos comparaciones de los formatos y funciones. And finally, I will examine the type of reasoning that's involved in proving. Y luego examinaremos el tipo de razonamiento de la comprobación. All this will provide the background for the discussion of teaching in the second half. Todo esto nos dará el temario para la discusión de la enseñanza de la demostración matemática. Where I'll try and bring together the findings in the first half and suggest a possible role for proof in mathematics teaching. Estamos tratando de unir las investigaciones y los resultados de las investigaciones de los 20 años y adaptándolas a la enseñanza de la demostración matemática. A different role for proof as a way to teach rather than a topic to be taught. Estamos viendo la naturaleza de la comprobación y también cómo afecta esto la enseñanza de los métodos de demostración. Significa que va a ver la demostración como una forma de enseñanza más que como un objeto que vamos a enseñar. O sea, no voy a enseñar demostración, sino la demostración como una forma de enseñanza. So first, let me look at how proof is fundamental, how proof is important in Primero vamos a ver mathematics. por qué la demostración es importante en matemáticas. Many authorities see proof as needed for verification. Muchas autoridades piensan que la demostración es importante para la verificación. As Fishbein and Cadem wrote, a formal proof of a mathematical statement confers on it the attribute of a priori universal validity. Pero el formal de la matemática le considera este último el elemento de la validez universal a priori. In other words, proof tells us what is true and what is not true. La demostración nos demuestra que es verdad y que no lo es. Mathematical proof provides certainty. La prueba matemática nos da un hecho. So that's one reason why they're important. Esa es una de las razones por las que son importantes. But there are some objections to this position. Pero también tiene posiciones. Some are completely pragmatic. The award-winning mathematician Philip Davis said,
El matemático Philip Davis mencionó that most proofs in research papers haven't been checked except by their authors. que la mayoría de las demostraciones no han sido realizadas por otras personas aparte de los autores. They're loaded with errors. Tienen muchísimos errores. And obviously, proofs that have mistakes in them can't make us certain of anything. Y obviamente demostraciones que tienen errores no pueden ser tomadas en serio. Davis concludes that a derivation of a theorem or a verification of a proof only has a probabilistic validity. Luego considera que la derivación de un teorema o la verificación de una demostración solo tiene probabilidad de ser válida. That's a pragmatic objection. Es una objeción pragmática. There's also a more theoretical objection. También hay objeciones más teóricas. Gödel's incompleteness theorem, for example, tells us that there exist true statements that don't have proofs. La teoría de la incompletitud de Gödel nos demuestra que hay statements en matemáticas que no tienen pruebas. So what else could proof be good for? Entonces, ¿para qué nos puede servir la deducción? Explaining is another role of proof that makes it fundamental to mathematics. La explicación también es una parte fundamental para las matemáticas. Proof increases our understanding of mathematics. It reveals the heart of the matter. La demostración en todos los casos aumenta la comprensión del corazón del problema. Especially in education, this is a very important role for proof. Esto es muy importante para el ámbito de la educación. Villahana was the first to point this out, that there are proofs that can explain and other proofs that only verify. Villahana mencionó que hay demostraciones que se pueden explicar y otras que solo son teorías. And in mathematics education, our focus should be on explaining. En la educación matemática debe ser importante la explicación. To understand this distinction better, let me talk about two proofs. Déjenme mencionarle dos pruebas específicas para explicarles esto. These are two proofs that the sum of the first n natural numbers Estas son demostraciones de los dos números is n times n plus 1 divided by 2. Put it out there. This is the first proof, which uses mathematical induction. It requires a bit of interpretation. If you're familiar with this method, you know that you start with a small number like 1, and then you assume that your theorem is true for some value, k, and then you prove that if it's true for k, it's also true for k plus 1. If you're familiar with this technique, then you probably find this proof convincing. Although I doubt it really explains why the sum is what it is. You don't know why you divide by 2. The second proof is a very different kind of proof. It doesn't actually show that the sum of the first n numbers is n times n plus 1 divided by 2. It just shows that the sum of the first 8 numbers is 8 times 9 divided by 2. In order for this to work as a proof,
the reader must see that this specific example La persona debe ver que este ejemplo específico can be a generic example. puede ser un ejemplo genérico. You could do the same thing for any number. Puede hacer lo mismo con cualquier número. But if you accept that, then you have an explanatory proof for the sum. Si se acepta esto, se tiene una demostración explicativa. You can answer questions like, why do you divide by 2? Se pueden hacer preguntas por ejemplo, por qué tiene dos, We put together 2 triangles. un mismo triángulo. Why do you multiply by n plus 1? ¿Por qué multiplica por n más 1? When you put them together, then the height is 1 more than n. Cuando los unes, hay uno más, hay un extra. Proof has another function in mathematics. As La demostración tiene otra función matemática. somebody's changed my slide. Nadie cambió mi slide. The mathematician and mathematics educator Michael Villiers was the first to point out that Michael de Villas fue el primero en argumentar mathematics is a way of discovery. Proof is a way of discovery in mathematics. que la demostración es una forma de descubrimiento en matemáticas. That's Michael here. I don't know who that is. Sí, el otro. Es igualito. I don't think we need to read the quote to start getting So, we can go to the next one. Yeah, okay, so here's 4 different proofs Tenemos 4 demostraciones diferentes that all show that the sum of any 2 consecutive odd numbers que is muestran que la an suma de even. cualquiera de los números impares resulta en par, un número par. Is this the first one already? Okay. So, the easiest way to prove this La manera más sencilla de probar esto is to say, well, we already know that the sum of any 2 odd es que numbers, ya sabemos que la suma de cualquier número, de cualquiera de los números impares, whether they're consecutive or not, consecutivos uno, is an even number. es un número par. So that verifies the statement, Esto lo dice el enunciado and it provides an explanation, y una justificación. at least if you understand the proof of the general theorem. Si se entiende el teorema general. It's also possible to prove the statement using mathematical induction, Probar el enunciado con un método de inducción, which verifies the statement but doesn't really explain it. que verifica el enunciado pero no lo explica realmente. You could also use a generic example. También se puede utilizar un ejemplo genérico. 7 and 9 are 2 consecutive odd numbers. 7 y 9 son los números impares consecutivos. We can break them up in this way, Se los puede separar de esta forma. and we can see that the answer must be even because it's 2 times 6 plus 2. Y la respuesta debe ser par, ya que es 2 veces 2. If you can see how this works in general, Si pueden ver cómo funciona esto de manera general, then you have a proof that verifies and explains. entonces tenemos una demostración que explica y If you only see this as one example, solo lo ve como un ejemplo, then you don't have a proof. entonces no hay demostración. Finally, you could do some algebra. Finalmente también se puede utilizar álgebra. You add together, I don't want to make you translate all these formulas, do you? You add together this and this, 1 más 2n más 1 igual a 2 por 2n. and you find the answer is Y this. esa es la respuesta. And this not only tells you that the theorem is true, No solo nos prueba que el teorema es real, it tells you something more. sino más. It tells you that the answer is not only even, but it's a multiple of 4. Sino que también es múltiplo de 4. So this proof verifies, explains, and lets us discover new knowledge.
Entonces, esta demostración explica, demuestra y nos da mayor conocimiento. unless you already knew it was going to be a multiple of 4. Si es que aún no sabían que era múltiplo de 4. So the fourth role of proof El cuarto rol de la demostración is as a way to belong to the community of mathematicians. es una forma de pertenecer a la comunidad de matemáticas. Fields Medal winner William Thurston has pointed this out nicely. Entonces, como decía crédito en matemáticas, también quieren buscar crédito por teoría. Thank you. This social role of proof, go to the next slide, is usually implicit. Esta rol social de la demostración matemática puede estar implícita. But when a mathematician starts publishing theorems Pero cuando un matemático comienza a publicar sus trabajos sobre la demostración, without proving them, sin verificarlos, then there's a strong reaction in the mathematics community. entonces la comunidad matemática reacciona a la misma. In the 1980s, En los años 80, por ejemplo, Benoit Mandelbrot became famous for his images of fractals. Mandelbrot fue famoso por sus imágenes fractales. Stephen Krantz, the mathematician Stephen Krantz, wrote a critique in the Journal for Mathematical Intelligence Journal. Escribió una reseña acerca del trabajo de Mandelbrot en Informes de Matemáticas. And he asked if Mandelbrot's work doesn't have definitions, proofs, or theorems, Y refirió que el trabajo de Mandelbrot no tiene demostraciones, no tiene pruebas. then can fractal geometry really be mathematics? Y entonces la geometría fractal sí puede ser matemática en realidad. No podría estar. So the implication I draw from all of this Implicaciones for teaching is that proof teaching should reflect these different roles of proving in mathematics. hacia la enseñanza de la decisión de la naturaleza de la demostración. So far I've only talked about what proofs are for, Ahora que no he enseñado para qué sirven las demostraciones, but not what they are. pero no lo que son. And some of the examples I've shown you, you might even say weren't proofs to begin with. Y algunos de los ejemplos que les he mostrado podrán decir ustedes que no son demostraciones de fe. So let me be a little bit more specific about what I mean by proof. Voy a ser un poco más específico acerca de lo que yo considero como una demostración. So Andreas, you say his name better than I. Andreas Stylianides describes proof in schools as having 3 features. Dice que la demostración en los colegios tiene 3 características. First, a proof uses statements that have been accepted as true in the community. Sus enunciados han sido aceptados en la comunidad. Second, a proof employs forms of reasoning that are valid and within the conceptual reach of the community. Tendrían por un razonamiento que son válidas en la comunidad. And for example, this means that mathematical induction Por ejemplo, la inducción matemática would not be approved in an elementary school no sería aprobada en el colegio primario because it's not in the conceptual reach of porque no está dentro del alcance cognitivo de los niños. proof has to be, it's relative to the community. La demostración es relativa a la comunidad. And finally, the third feature, Tercero, the way the proof is expressed la forma en la que las demostraciones are appropriate and familiar to the members of the community. asociada y se puede relacionar con los niños de la comunidad. So I'd like to look for these 3 characteristics in a famous proof of the Pythagorean theorem. Quisiera ver esto enunciado en esta demostración. This reflects a very old Chinese tradition of proving. Es una forma de demostración
China muy antigua. For this to be a proof, you have to see some things. Para que sea demostrado tienen que verse algunas cosas. You have to infer from the figure that the triangles are all congruent right triangles. Se dice que los triángulos son triángulos rectángulos, congruentes. And you have to realize that the theorem you're supposed to conclude Y tienen que saber que el teorema que se quiere demostrar is that a squared plus b squared is c squared. es c al cuadrado más igual a al cuadrado más b cuadrado. But if I say this is a proof of the Pythagorean theorem, Pero si es una demostración del teorema de Pitágoras, then you know to look for that relation in here somewhere. ya pueden relacionarlo. Here, the mode of expression might not be acceptable to some of you. Aquí la formalización tal vez no se aceptada por algunos de ustedes. A completely visual proof can be misleading. Demostración completamente visual puede ser un poco equivocada, As in this case, como en este caso. La clásica, ¿no? here the square and the Donde falta rectangle un are made up pedacito, of the ¿no? same part, El cuadrado y el El cuadrado que rectángulo desaparece. están formados por las mismas partes. and so they must have the same area, Y es bien chiquito, un problema visual nada más. Y es bien chiquito. and that means that 64 is equal to 65. Entonces significa que 64 da igual a 65. So there must be something wrong with this picture. Entonces debe haber algo mal con esta figura. Such pictures appear in German textbooks Este diagrama aparece en el texto alemán as a warning to students not to trust pictures. como una alerta para los estudiantes a no fiarse del diagrama. So, how should a proof be represented? Entonces, ¿cómo se debe representar una demostración matemática? The tradition in American textbooks El índice in the United States Dos columnas. is the two-column proof. lo normal es la demostración de los columnas. This was invented in the early years of the 20th century Esto se inventó en los primeros años del siglo XX by two textbook No authors. problema de enseñar. con los autores Y por eso que lo enseñé a trabajar así. Tengo universidad. And this is one of their first examples. Este es uno de los primeros ejemplos. It's called a two-column proof because Pero te ayuda a ordenar también. Son Este es un two matemática de columns. dos columnas. No es mala esa demostración. Te ayuda a ordenar. I don't know if you have such proofs in your books here, No sé si ven este tipo de demostraciones en sus libros aquí, but you may have seen similar proofs pero somewhere. tal vez los han visto en algún lado. Han quedado. No mucho ahora. At about the same time that proof form was invented, Y casi al mismo tiempo se inventó este método. two other textbook authors published this definition of Otros proof. autores publicaron esta definición. Todo enunciado en una definición matemática debe estar basada en un postulado, una acción, una definición o una proposición anteriormente considerada. In the two-column proof format, En el formato de definición de las columnas, these postulates and axioms are all listed estos postulados y axiomas están enumerados. in that right-hand Dos cosas column. iguales son las terceras son iguales. I'd like to look at a more complex example of the two-column proof. Quisiera ver un ejemplo más complicado de la demostración de columnas. We're not going to look at this in detail, don't worry. Vamos a ver esto al detalle. If you want to look at it later, I can give you a Si copy. quieren conversar sobre esto más tarde, podemos verlo. A proof has to start with some conditions. Una demostración tiene que empezar con algunas condiciones. These are the conditions for this proof. Estas son las condiciones para esta demostración. Even though we're not supposed to trust pictures, Aunque no se deben confiar mucho en diagramas, it might be easier to understand this if I show you a sería picture. más fácil de entender esto si les mostrara una figura, un diagrama. But remember, the two-column proof is supposed to work without the picture. Pero recuerden que la demostración de las columnas supuestamente debe trabajar sin diagramas. The important thing is what's written in the right-hand column, not what the picture shows. Lo más importante es lo que se escrito del lado derecho, de la columna derecha.
For right now, I'm going to ask you to trust me that there's nothing wrong in the right-hand column. Por ahora les voy a pedir que confíen en mí, que no hay ningún error. Every step here is in fact justified by the reasons given there. Cada uno de estos enunciados está demostrado por estos consideraciones. And that means that if we start with the conditions, Y si empezamos con las condiciones, then our conclusion should be true. esa conclusión debería ser verdadera. And that conclusion is that segment AB is equal to segment AC. Y la conclusión es que el segmento AB es igual al segmento A. It's the same length as. Entonces, So, to review, we started with these conditions. para revisar, con las condiciones, We came to the conclusion that llegamos a la conclusión the length of AB is the same as the length of AC. And that proves that all triangles are isosceles. Ah, you might think, because you're clever. What if O doesn't exist? Pero la obra What if there isn't any intersection between the bisector and the mediatrice? Intersecciones bisectriz de BAC. Well, Mediatriz del that segmento. can happen. es una intersección, And then the proof is even easier than the one I showed you before. eso es aún más fácil de que les enseñé antes. I'll let you do the easy case for homework. Voy a hacerles el caso más fácil para la tarea. The problem isn't that there's something wrong with my postulates and my axioms. El problema no es que hay algo mal de mis sistemas postulados. The two-column format made sure that I gave a reason for every step of El the formato proof. de las columnas me aseguró que con el formato de las columnas se le da cada explicación a cada final. But I can show you what's wrong by drawing a picture. Pero puedo enseñarles que estuvo mal al nivel. Here's the picture. The problem is Es una that figura. O isn't inside the triangle. El problema es que O no está dentro del triángulo. As soon as you draw the picture, En cuanto carefully, hace el diagrama, that's obvious. está bastante obvio. Without the picture, it's very difficult to see that O might not be inside the triangle. Sin la figura es bastante difícil ver que O no está dentro del triángulo. Marco Moyeros para ayudar. You could see this as a visual Construcciones proof, imposibles. but the two-column proof is wrong. Se puede poner esto como una prueba visual de que Todo eso se está grabando, de porque- las columnas, o sea, So, we might not trust visual proof tal because vez no confiemos en pruebas visuales there are false visual proofs. porque existen las pruebas falsas. We might not trust two-column proof Tal vez no confiemos en las because there are false two-column proofs. porque también hay muchas pruebas falsas. In fact, you can make false proofs of any kind. De hecho, se pueden hacer deducciones falsas de cualquier tipo. Un es igual a dos. Ah, That doesn't mean that we should give up on certain kinds of proofs. Eso no significa que debemos dejar de usar las deducciones. It means that we should help students understand the weaknesses of different ways Significa of que debemos proving. ayudar a los alumnos a encontrar estas debilidades, estos errores. And false proofs like these help us do that. Y las deducciones falsas como esta nos ayudan. One question that different kinds of proofs brings up, Algunas de las preguntas que los distintos tipos de deducciones nos traen, the question, which one's the best kind? ¿cuál es el mejor tipo de deducción? Well, the answer for most questions, and for this one is, it depends. La respuesta para la mayoría de preguntas y para esto también es depende. It depends on what you want to use the proof for. Depende de para qué se quiere utilizar la demostración. If you want to teach proof to a lot of people who have very weak mathematics backgrounds, Si se quiere enseñar demostración a gente que no tiene conocimiento de matemáticas, then the two-column proof format is actually a good one. entonces el formato de las columnas es muy útil. It was invented at a time when there were many students with weak backgrounds, Fue inventado en un momento en que había muchos estudiantes y muchos conocimientos.
and many teachers with reading backgrounds. y muchos profesores con conocimiento matemático. If instead you want proofs that are explanatory, Si quieren demostraciones más explicativas, then visual proofs are very useful. entonces las demostraciones visuales son muy útiles. One thing I like particularly is proofs that are very easy to generalize. Y las pruebas, las demostraciones son más sencillas de identificar. This is a typical textbook two-column Por proof ejemplo, bastante común en el libro de texto, that the sum of the interior angles of the triangle is 180 y degrees. la suma de las ángulos interiores de un triángulo es 180 grados. And I don't like it because it doesn't generalize to other polygons. ¿Te acuerdas? No me gusta porque no generaliza otros tipos de polígonos. This is another proof. Esto es otro tipo de demostración. I like it because I get to move around a bit, A mí me gusta porque puedo moverme un poco, Ah, and genial. also because it's easy to generalize. y porque es más fácil de generalizar. So, first I observe that the interior angle is supplementary to the exterior Veo angle. que el ángulo interior es complementario a la posterior. They add up to 180 degrees. Y somos 180 grados. I have 3 of them, so that adds up to 540 degrees. Sabemos que tiene 140 grados. And then I'm going to put my triangle on the floor, Y luego tomo un triángulo y lo pongo en el piso and I'm going to walk around it. y camino alrededor. I walk to the first corner, Voy a la primera esquina, I turn through the first exterior angle, doblo por el ángulo exterior, I walk to the second corner, camino a la segunda esquina, I turn through the second exterior angle, doblo por el segundo ángulo exterior, I walk back to this corner, vuelvo a esta esquina I turn back through that exterior angle, y doblo por el ángulo exterior. and what I've done is I've turned all the way around. Y lo que he hecho es girar completamente. So I know that the sum of the exterior angles is 360 degrees. Entonces, ¿qué es lo que grados? And I subtract that from 540, and I know the sum of the interior angles. Y obtengo 180 grados. And I can do that with any polygon. Y puedo hacer lo mismo con cualquier polígono. Caminando, caminando. ¿Cómo enseñarlo? Ella te I'm not contó actually trying to say that one kind of proof is better than another No kind. estoy diciendo que un determinado tipo de demostración es mejor que otro. They're all good in different ways. Todos tienen sus ventajas. The proof that is good in school La demostración que es buena en el colegio is not good in a mathematics research no es journal. buena para una demostración matemática. And a proof that's good in a mathematics research journal Y una que es buena para una demostración matemática isn't going to be very useful in school. no va a ser útil en el colegio. But I do think that in proof teaching, Pero creo que en la enseñanza de la demostración matemática we have to acknowledge that there are different kinds of proofs, tenemos que estar conscientes que hay distintos tipos de pruebas de demostración. and especially emphasize those that support explaining